representantes de gobiernos, academias, sociedad civil, redes de la economía social y solidaria, actores de todo el mundo, cooperativistas, personas invitadas, señoras y señores, jóvenes del mundo, bienvenidas y bienvenidos al acto de clausura del Foro Global Virtual GICEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Es un honor contar con su participación. México ha sido sede virtual por 5 días, convocando a más de 100 países en 35 sesiones en 3 idiomas. Hoy queremos mostrarles un pedacito de este país, de su cultura, de su música, de sus sonidos, de su alegría. Por ello, les dejo con Blandas y Tlayudas Band. Así que veamos el siguiente video. ¿Tlayudas o blandas? Blandas o tlayudas. Blandas o tlayudas.
Gracias a Blandas y Tlayudas Van. Esto es México y hoy desde cada dispositivo está de manera global. Doy la bienvenida a este acto de clausura del Foro de Economía Social más importante del 2020 a Juan Manuel Martínez Lubier, quien es el director general del Instituto Nacional de Economía Social y presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador del GICEF 2021. Así que, Juan Manuel, la palabra es toda tuya. Muchísimas gracias, Jennifer. Muy buenos días, buenas tardes y también buenas noches a todos los que están conectados en esta sesión para cerrar que es el último día, el quinto día, donde tuvimos el foro pues, más presente, más concurrido de economía social en el mundo, el Foro Global Virtual GICEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Una actriz fundamental de toda la estructura del GICEF desde que inició en 2013 es Laurence Quark, la secretaria general del GICEF, a la cual le pido que pueda darnos su mensaje para cerrar. Por favor, Laurence, te pedimos tu mensaje para este cierre. Thanks a lot to Juan Manuel Lubier. Good morning. Muchas gracias, Juan Manuel Martínez Lubier. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de clausura del Foro Global Virtual. Empiezo con un agradecimiento para todos los participantes que han estado en nuestras 35 sesiones, incluyendo 5 plenarias, sesiones muy especiales de 5 días de trabajo en nuestro foro. Aunque no pude estar presente en todas las sesiones, todo lo que sí he podido ver en los últimos 5 días me hizo sentir muy conmovida por la participación, el compromiso de todos los participantes que estuvieron compartiendo en el chat y mostrando así su pasión y dedicación por este tema. Agradezco a todos los oradores, panelistas, moderadores que hicieron este foro posible por su visión, por su experiencia, sus conocimientos compartidos que permitieron un intercambio de ideas muy rico, que contribuyeron a un diálogo colectivo para poder responder mejor a los grandes desafíos del mundo, cómo convertirlos en una oportunidad y en un espacio para que la economía social y solidaria sea más visible y reconocida como una estrategia para el desarrollo sostenible e inclusivo. Estoy convencida de que muchos de ustedes, como yo, aún no se sienten muy seguros en cuanto a cuál es el camino hacia la transformación, cómo construir más solidaridad en todos los niveles, sobre todo a nivel global, cómo promover la economía social como mecanismo para hacer frente a los desafíos del mundo, pero estamos seguros de que el poder de la comunidad es el camino y con la economía social y solidaria se puede lograr y eso ha quedado de manifiesto esta semana. Quiero cerrar mi participación diciendo que estamos en camino, estamos en un proceso. A pesar de que nuestro mapa de ruta aún no es claro, todo lo que hemos hecho a lo largo de este año ha demostrado que sí nos organizaremos, que estaremos conectados entre nosotros para construir ese poder colectivo, esa sabiduría colectiva y compartirla como lo estuvimos haciendo esta semana durante el foro. Pudimos compartir visiones, estrategias y con eso podremos diseñar un mejor futuro. Seguiremos trabajando con el comité organizador local en México para crear más solidaridad con todos los actores de organizaciones y empresas de economía social y solidaria, gobierno, instituciones a nivel nacional e institucional para seguir dando forma a este proceso en camino hacia el foro de GICEF 2021 en México. Podemos decir con toda la convicción y la evidencia que el foro 2021 de GICEF en México demostrará que la estrategia de la economía social y solidaria es la manera de hacer frente a nuestras crisis actuales, tanto económicas como sociales, y podemos lograr un desarrollo sostenible e incluyente. A pesar de esa sensación de que todavía hay mucho trabajo por hacer como familia internacional de la economía social, quiero felicitarlos a todos porque esta semana ha sido una muestra de que podemos estar juntos, conectados a través de Zoom y que todos los actores pueden contribuir para que tengamos mayor esperanza y un sentido de comunidad
como sociedad humana. Entonces, nuevamente, felicidades. Como nuestro presidente y socio fundador de Seúl nos dijo que juntos podemos ir más lejos. Entonces, trabajemos juntos para construir nuestro Foro 2021 en México y para seguir trazando el camino hacia la transformación. Una vez más, gracias al alcalde de México, Claudia Sheinbaum, al gobierno de la Ciudad de México, a Juan Manuel Martínez Lubié y todo el equipo de INAES en México, al igual que al comité organizador local del foro GCEF 2021 en México, al secretariado de GCEF por organizar este foro con gran entusiasmo, dedicación y pasión. También un sincero agradecimiento a todos nuestros socios, aliados, participantes, a nuestras excelentes intérpretes y equipo técnico. Muchas gracias por su increíble trabajo y por su participación. Muchísimas gracias a ti, Laurence, por la confianza, por el apoyo, por el trabajo continuo contigo y con tu equipo de estos meses que han hecho posible que hoy estemos llegando a este 5º día del Foro Global virtual por esta ocasión. Durante en estos 5 días estuvimos más de 100 países reunidos en 35 sesiones, como ya había mencionado Laurence. Tuvimos a miles de personas reunidas en torno a la economía social y solidaria, y por eso es que más que nunca creo que la economía social y solidaria está en todo y para todos, y que el cambio de paradigma es totalmente posible. Ya que somos globales, afortunadamente tenemos hoy la presencia de representantes de los distintos continentes que forman parte del GCEF. Así voy a pedirles un breve mensaje a cada uno de los representantes continentales, los nombraré a todos. De Asia está con nosotros el señor Jong-Jun Kim, copresidente del GCEF desde Corea. De América del Norte nos acompaña la compañera Beatriz Alain, del Chantier de l'Économie Sociale en Montreal. De Europa estará con nosotros el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, al cual le agradezco que esté con nosotros. De África, desde Bamako, su alcalde, Adama Sangueré, estará con nosotros. Y finalmente, como representante de América Latina, le doy gracias a mi compañera Diana Alarcón, coordinadora general de asesores y asuntos internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, que esté con nosotros. Así es que le paso, por favor, la palabra al copresidente del GCEF desde Seúl, Corea, Jong-Jun Kim. Please help us with your message, Mr. Kim. Adelante con su mensaje, señor Kim. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. bonsoir. Y un saludo desde Corea. Me siento muy orgulloso de estar con ustedes el día de hoy, de vivir este momento sin precedentes el día de hoy. Es la primera vez en la historia que GCEF ha organizado un foro de este tipo, el Foro Global Virtual de GCEF. En el contexto de la pandemia, reconozco a todo su esfuerzo para sobreponerse a los obstáculos y organizar este evento. Como copresidente de GCEF, debo hacer un agradecimiento muy sincero al comité organizador local de GCEF 2021, al gobierno de la Ciudad de México y al Instituto Nacional de Economía Social, INAES, miembros y aliados de GCEF, así como a todo nuestro equipo de GCEF. Mientras mayores sean los desafíos que enfrentamos, mayor será necesaria la solidaridad para encontrar la solución. Con el poder de nuestras comunidades y la economía social y solidaria, podemos construir un futuro mejor. La COVID-19 nos ha traído un mundo de mascarillas, de distanciamiento social, y ha tenido un impacto negativo muy notorio en nuestra sociedad y en nuestras economías. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 también nos ha mostrado nuevas formas de unirnos, de participar
y de conocernos más allá de cualquier frontera. La pandemia ha acelerado la digitalización y también tenemos ante nosotros grandes oportunidades gracias a esa digitalización. La nueva normalidad requerirá de una transformación profunda, protegiendo a los seres humanos por encima de todo. La economía social y solidaria debe poner primero a las personas, sobre todo en tiempos de crisis. Queremos esta transformación para nuestro futuro. Debemos asumir la responsabilidad, debemos prepararnos para proteger a nuestras comunidades y a las personas a través de la colaboración, a través de alianzas entre todos los actores y sectores, sociedad civil, gobiernos, instituciones e individuos de todo el mundo. Si co-creamos políticas basándonos en las necesidades reales de los territorios, si fortalecemos a las comunidades y las visibilizamos, si promovemos la creación de capacidades para enfrentar los problemas, sobre todo la participación de los jóvenes, si ofrecemos un buen acceso al financiamiento social, si priorizamos la inclusión social y la igualdad, lograremos no dejar a nadie atrás. Hoy más que nunca debemos crear e innovar. Podemos hacerlo y la única forma es logrando unir a todo el mundo. Muchas gracias por su atención y por su participación. Muchísimas gracias al señor Kim. Le pido ahora que el mensaje desde América del Norte, específicamente en Quebec, nos lo pueda dirigir Béatrice Alain. Por favor, Béatrice. Merci. Québec comme ailleurs, la COVID a exigé des efforts importants et innovants des gouvernements, oui, mais aussi des entreprises et des communautés. En Quebec, como en otros lados, Pour assurer el l'émergence de COVID ha exigido esfuerzos del gobierno y de la comunidad. Nos ha exigido encontrar soluciones más duraderas a la desigualdad social y a los problemas ecológicos. ¿Y cómo lograr todo esto? Pues reconociendo el aporte de la economía social. Y además queremos más empresas, más fuertes, empresas colectivas en sectores neurálgicos para un desarrollo más equitable. Los sectores de la economía social están reflexionando para ver cómo podemos extender nuestro impacto. Una palanca para esto es el gobierno. Los planes del gobierno de Quebec para los próximos años van a ser publicados en noviembre, que es para nosotros el mes de la economía social. Los actores de la economía social fueron esenciales para la definición de este plan y estamos esperándolo impacientemente. Estamos trabajando para que la reactivación económica sea solidaria, verde y que la economía social sea un actor fundamental, sobre todo en torno a la transición económica, la compra local, la activación del empleo, las personas vulnerables, el inmobiliario colectivo. Y también nos hemos estado ocupando de las ciudades. Estamos en las primeras líneas para hacer frente a los cambios que estamos viviendo. En Montreal tenemos un grupo de trabajo sobre COVID con actores de la economía social, la adopción por la parte de la ciudad de Gatineau de un plan de economía social es una base para construir juntos y aprovechar las ideas y los recursos de todos con modelos más innovadores y más útiles. El tema de este foro, que tiene que ver con la economía social al servicio de la transformación, es importante porque nosotros sabemos que esta transformación es necesaria desde hace mucho. Ojalá que podamos cambiar las cartas
y dar paso a una verdadera transición. Y seguir también los caminos que ustedes desde Canadá hacen. Muchísimas gracias. Le pido ahora al alcalde de Bilbao, Juan María Burto, que nos pueda dedicar su mensaje desde la parte europea. Por favor, Juan María. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes a todos y a todas. Como decimos en euskera, en nuestra lengua, en la lengua de los vascos, Arratsaldeon. Y muy buenos días a todos los amigos y amigas de Ciudad de México y de América Latina. Si recordáis, hace tan solo 2 años, en octubre de 2018, acogimos en Bilbao el Foro Global de Economía Social, GISEF, el mayor encuentro que por primera vez se celebraba en Europa. Y aquí mismo, en Bilbao, entregamos a Ciudad de México el testigo para la siguiente celebración. La situación, como bien sabéis, ha cambiado mucho desde entonces. Hoy estamos asistiendo al cierre de esta nueva edición, alterada, con un nuevo formato, como se ha alterado todo el mundo por los efectos dramáticos de la COVID-19. Estamos ante un encuentro virtual gracias, afortunadamente, a las nuevas tecnologías que nos permiten reunirnos, intercambiar experiencias y avances para salir cuanto antes de esta crisis. Pero nada como encontrarnos frente a frente, mirarnos a los ojos, podernos abrazar, poder contactar de verdad. Una crisis que afecta a la salud de las personas, lo más sagrado, pero también, por desgracia, a la economía. Y algo aún todavía más delicado, el miedo y la incertidumbre que una pandemia como la que estamos viviendo puede generar en la sociedad. Por eso, antes de nada, quiero trasladar mi agradecimiento a todo el equipo de GISEF, a Laurence y a todo el equipo de Seúl y de Ciudad de México por hacer posible este nuevo foro, superando todas y cada una de las muchas dificultades. Un foro que esperamos pueda ser presencial, de verdad, en 2021 y volver al contacto y al calor de la cercanía personal, uno de nuestros mayores valores, sin duda. Si me permitís, quisiera aprovechar también este momento para rendir un cariñoso recuerdo al alcalde de Seúl, Park Bun-sun, líder del proyecto GISEF, quien falleció hace tan solo unos meses. Como no podía ser de otra manera, él estuvo también con nosotros en Bilbao compartiendo experiencias y su preocupación más profunda y sentida desde GISEF por la evolución de la humanidad. Una preocupación que compartimos todos quienes formamos parte de esta red, en la que estos días ha sido el centro de interés de expertos de 90 países a lo largo de más de 35 sesiones, buscando vincular visiones de regiones diversas del mundo sobre la economía social y solidaria y su papel en situaciones críticas como la actual pandemia. Tengo que confesaros que por mi trayectoria soy un gran seguidor de los foros de GISEF, donde ya en 2014 en Seúl tuve la ocasión de exponer que Euskadi era un referente en modelos de empresas cooperativas, algo que allí llamó poderosamente la atención, siendo el embrión para su celebración posterior en nuestra ciudad. Hoy puedo decirles, como alcalde de la ciudad de Bilbao, que durante la pandemia las fórmulas de economía social y solidaria han respondido mejor en términos de mantenimiento del empleo y de garantía de inclusión social. Deciros también que en Bilbao, dentro de las medidas COVID-19, hemos reforzado e incrementado nuestro compromiso de colaboración con el tercer sector de Euskadi, con diversas entidades, así como aumentado el presupuesto para contratos reservados a fórmulas de empresas sociales y empresas solidarias. Nosotros creemos que nuestra experiencia y por lo que hemos podido ver en otras ciudades, que se debe apostar desde las administraciones locales y regionales por fortalecer las políticas de economía social y solidaria, para que la recuperación de la crisis sanitaria y económica sea equilibrada y no deje a nadie atrás. De nuevo, las personas en primer lugar, eso siempre. Precisamente la economía social se hace valer cuando surgen dificultades. En estos tiempos de crisis, las entidades de la economía solidaria han puesto en práctica la cooperación, el apoyo mutuo y la solidaridad que les caracteriza, promoviendo iniciativas
de diversa índole para hacer frente a la actual situación de emergencia. La solidaridad y el apoyo mutuo, que se mueven más allá de las administraciones públicas, se han revelado como un resorte esencial para situaciones de crisis, donde las empresas de la economía social han demostrado ser referencia, así como organizaciones resilientes a la altura del contexto de cambio político y social actual. En definitiva, trabajar por y para las personas, por su salud, por su seguridad, por un empleo de calidad, por una economía sostenible que mire al futuro. Ese debe ser siempre el eje central de toda nuestra actuación. Y una buena herramienta, sin ninguna duda, es la economía social. Sin más, quiero reiterar nuestro agradecimiento a todos los ponentes y a todo el equipo de Ciudad de México y Seúl que han hecho posible, en este año tan especial y difícil, que hayamos podido celebrar un nuevo encuentro que esperemos pronto pueda ser presencial, con nuevos retos y compromisos, pero ya sin la amenaza de la COVID-19. Individualismo y solidaridad son dos valores que van a estar en pelea, que van a estar en lucha en esta crisis. Depende de nosotros que triunfe la solidaridad. Me gustaría además finalizar recordando las palabras que en Bilbao dijo el alcalde de Seúl, Park Bun-sun. Trabajemos juntos para hacer que nuestros sueños se conviertan en realidad. Un abrazo a todos y a todas. Eskerrik asko, señor alcalde, muchísimas gracias por lo que nos ha dicho y efectivamente los que estamos aquí estamos unidos para que triunfe la solidaridad, porque ya en sí hoy está triunfando la solidaridad al estar todos juntos. Muchísimas gracias de nuevo. Paso ahora la palabra al señor alcalde de Bamako, en Mali, el señor Adama Sangaré. Monsieur Sangaré, si vous êtes déjà là, merci beaucoup. Señor Sangari, si ya está aquí, muchas gracias. Monsieur Sangaré. Oui. Oui, S'il vous plaît. Merci beaucoup. Muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, presentarme. Yo soy el director de Relaciones Internacionales y en nombre del alcalde quisiera entregar su mensaje. Con su permiso, les voy a leer su mensaje. Muchas gracias. Bueno, como mi predecesor de Bilbao, hoy en Mali y sobre todo en África, puesto que garantizamos la vicepresidencia en África, nosotros también pensamos en nuestro colega fallecido de Seúl. Como se dice en África, los muertos nunca están muertos. Nosotros continuaremos. Tenemos que continuar el trabajo que él había iniciado con nosotros para honrar su memoria. Y después de estas palabras, ahora sí quisiera transmitirles el mensaje. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los organizadores de este encuentro 2020. Este marco fue una oportunidad de actuar juntos para que podamos coordinarnos acerca de las acciones que tenemos que llevar a cabo en el marco de esta terrible pandemia. Pues es importante que nuestra alianza sea augusta y responda al desafío mundial que se impone a los estados y requiere que se proteja más a la población. La COVID es una realidad y nosotros tendríamos que coordinarnos para la mejor de las respuestas. La idea sería que la economía social y solidaria fuese una herramienta decisiva que combina utilidad social,
democracia en las prácticas de gobernanza e involucramiento directo de todos los actores, los benévolos, los trabajadores voluntarios, las instituciones, etcétera. Tenemos cada vez más jóvenes que quieren darle un sentido a su compromiso profesional. Y en este sentido, las organizaciones de la economía social tienen y seguirán teniendo un papel importante en el desarrollo local y en la cohesión social. Son socialmente responsables y constituyen un factor de democracia porque contribuyen a la estabilidad, al pluralismo que permite responder a la que permite favorecer el empleo, la democracia participativa y la mejor gobernanza para el desarrollo sustentable. Es importante unirse con los gobiernos locales, pues la COVID-19 ha creado nuevas precariedades, nuevas vulnerabilidades, nuevas necesidades de salud pública, públicas, de distribución, de consumo, etcétera. Nuestra ambición es asumir el desafío y proponer a nuestra población formas innovadoras de actuar juntos a través de políticas públicas y proyectos de sociedad vinculados con la producción de conocimientos y de bienes y servicios en un modelo sustentable que esté de acuerdo con los objetivos de desarrollo sustentable 2030. Los territorios, a pesar de su diversidad a lo largo del mundo, tienen un posicionamiento adecuado para enfrentar el desafío y también para llevar a cabo una transición en los territorios. Malí asume en este momento la Secretaría giratoria y quisiéramos reconocer los esfuerzos de los gobiernos locales y de la sociedad civil. Actualmente hay redes de parlamentarios favorables a la economía social y solidaria. Y quisiéramos recordar que los gobiernos locales tienen la posibilidad de apropiarse de las buenas prácticas de la economía social y solidaria que han aparecido durante esta pandemia, y creo que hay que acompañar la creación de las empresas sociales y hay que financiarlas, y en particular cuando tiene su origen en las mujeres o los jóvenes. Tenemos la posibilidad de crear dispositivos para la paz social duradera y el desarrollo sustentable. Nosotros estamos convencidos de que los gobiernos locales africanos pueden favorecer la economía social y solidaria al compartir sus experiencias y sus medios. Al final de esta sesión de clausura, estamos lanzando un llamado a nuestros pares africanos para que reflexionemos juntos y creemos redes de economía social y solidaria a nivel africano. Esta red es un proyecto que la pandemia ha desacelerado, y sin embargo tendríamos que aprovechar esta turbulencia justamente para que tengamos proyectos más fuertes en beneficio de nuestras poblaciones respectivas. Muchas gracias. Este fue el mensaje de nuestro alcalde. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el mensaje que viene desde Mali, en África. Y cerramos con esta presencia continental, con una gran aliada, una persona que sin ella el desempeño de este foro virtual no habría sido el mismo. Le doy muchísimas gracias a la doctora Diana Alarcón, representante del gobierno de la Ciudad de México, que nos pueda dar su mensaje a nombre también de la región de América Latina. Por favor, Diana.
Muchas gracias, Juan Manuel. Saludos muy cordialmente a todas y todos de parte del Gobierno de la Ciudad de México, anfitriona de la 5ª edición del Foro Global de Economía Social. Retomamos la estafeta del alcalde de Bilbao y agradecemos su confianza a todos ustedes para dar continuidad a esta discusión que es fundamental para el futuro del planeta. Seguimos y seguiremos trabajando juntos para hacer posibles nuestros sueños. Ha sido un honor para la Ciudad de México celebrar en colaboración con la Secretaría General del GICEF, el INAIS en el Gobierno de México, Lawrence, Juan Manuel, sus equipos, muchísimas gracias por su apoyo y colaboración, y el comité organizador local. Ha sido un honor colaborar con ustedes en los trabajos de este foro global virtual hacia el GICEF 2021. Pese a la distancia, este encuentro permitió compartir visiones de todas las regiones del mundo sobre la economía social y solidaria y vincularlas con temas de suma prioridad para todos en el contexto que vivimos actualmente. Pero sobre todo ha contribuido a lograr uno de los principales objetivos que nos planteamos para esta edición: visibilizar los avances y retos de la economía social y solidaria en la región de América Latina. Cada una de las sesiones plenarias, las sesiones sectoriales sobre juventud, mujeres, gobiernos locales, sociedad civil, académicos, comunidades indígenas, las sesiones autoorganizadas, las sesiones especiales individuales, todas ellas nos abrieron la puerta a discusiones y perspectivas interesantes, de suma relevancia y a las que habremos de dar seguimiento. En el mensaje que dimos desde el Gobierno de la Ciudad de México en la inauguración, resaltamos que la economía social y solidaria es crucial para mitigar los efectos económicos y sociales de la crisis generada por COVID-19 y para la recuperación de nuestras ciudades. También que esta es una de nuestras principales líneas de acción para fortalecer el bienestar con base en un desarrollo económico incluyente. En las plenarias hemos propuesto una visión de la economía social y solidaria como un vector de cambio y de transformación, sobre las oportunidades que ofrece la digitalización, sobre la necesidad de promover nuevos modelos de gobernanza basados en el imperativo de la sustentabilidad en el más amplio sentido. Todos temas que estuvieron muy presentes en las plenarias, en nuestras discusiones. El reto fundamental, principal que tenemos desde nuestro punto de vista es erradicar este estigma de que la economía social y solidaria es una alternativa para territorios con bajos índices de crecimiento, bajo desarrollo, mala calidad de vida. En América Latina ya transitamos por una larga discusión y práctica política en las distintas teorías sobre el desarrollo. El estado de bienestar, el liberalismo y la teoría del goteo, el modelo de economía mixta. La verdad es que la economía social y solidaria, en su concepción más amplia, siempre ha estado ahí. Ha sido la fuente de vida, de subsistencia de una gran parte de la población. Hoy día, más de la mitad de la población de América Latina vive de lo que mal conocemos como la economía informal. Y ahí depende el bienestar de millones de familias. En este foro hemos escuchado experiencias increíbles desde todos los rincones de América Latina, historias de éxito y de los grandes retos que tenemos enfrente para fortalecer la economía local como fuente de bienestar para la gran mayoría de la población. Sobre todo en esos momentos de crisis sanitaria y en el proceso de recuperación, la economía social y solidaria está en el centro. Fortalecer estas formas de asociación y de vida es nuestro mayor reto. Encontrar las sinergias necesarias entre los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, para fortalecer e imprimir dinamismo a estas
distintas formas de asociación. Ese es el futuro de desarrollo sostenible para esta región, para la humanidad. No me queda más que agradecer a todos los panelistas, moderadores, asistentes, aliados, colaboradores que participaron a lo largo de esta semana en el Foro Global Virtual. Esperamos mantener el contacto con todos ustedes y verlos en la Ciudad de México para celebrar este importante foro por primera vez en la región de América Latina. Muchas gracias por formar parte del GICEF 2021. Los esperamos en la Ciudad de México muy pronto. Muchísimas gracias, Diana. Jennifer, adelante. Muchísimas gracias a Juan Manuel, director general del Instituto Nacional de Economía Social y presidente del Comité Local y Ejecutivo Organizador del GICEF 2021, por permitirnos escuchar de la voz de representantes de Asia, América del Norte, Europa, África y América Latina las principales conclusiones que nos deja este gran evento. Desde el 19 hasta hoy, viernes 23 de octubre, hemos tenido la oportunidad de conocer en voz de especialistas, autoridades, la academia, actores y sectores de la economía social y solidaria diversas iniciativas, vivencias y reflexiones sobre el desarrollo local inclusivo y sustentable. Hemos hecho presente el poder de la colectividad y la solidaridad. Por contarles, el primer foro se realizó en el 2013, teniendo como sede a la ciudad de Seúl, y a partir del 2014 se realiza cada 2 años. En el 2013 la temática fue la colaboración, un nuevo descubrimiento, y se realizó, como bien les mencioné, en Seúl. En el 2014 la temática fue solidaridad para el cambio y también se realizó en Seúl. Ya en el 2016, el tema central fue gobiernos locales y los actores de la economía social, aliados para el desarrollo inteligente y la sostenibilidad de las ciudades. Este se realizó en Montreal. En el 2018, la temática fue economía social y ciudades, valores y competitividad para un desarrollo local inclusive y sostenible. Esta se llevó a cabo en Bilbao. En el acto de clausura del GICEF 2018 se hizo oficial que la quinta edición GICEF 2020 tendría lugar en la Ciudad de México y aquí estamos. Sin embargo, dado el contexto actual que prevalece en México y en el mundo por la pandemia del COVID-19 y sensibles claramente a esta situación, se tomó la decisión de posponerlo de forma presencial para el año 2021. Así que ya todos, por favor, vámonos agendando para que en el próximo año nos podamos ver y celebrar este gran evento de manera presencial. Después de conocer este histórico, que es muy importante para nosotros, pues es un evento trascendental de manera global, cedo la palabra para la clausura oficial a Juan Manuel Martínez Lubié, quien bien les he contado es el director general del Instituto Nacional de Economía Social. Además es el presidente del comité local. Así que le damos la bienvenida y bueno, estamos en voz suya para esta gran clausura. Muchas gracias de nuevo, Jennifer, para pues llegar a estos minutos tan emocionantes. Minutos en los que hablaré a nombre del Foro Global de la Economía Social, GICEF, y su secretariado. Hablaré a nombre del Comité Local Organizador de México, GICEF 2021, ahora, constituido por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales de la ciudad. Y por parte de nosotros, del Gobierno de México, representado aquí por el Instituto Nacional de la Economía Social, de la Secretaría del Bienestar. Gracias a todos por su participación en las 35 sesiones en esta semana intensa, con una nueva forma de estar juntos, pero que al final nos ha vinculado para hablar y compartir lo que más nos apasiona a todas y todas, que son las experiencias de economía social y solidaria y cómo están transformando los territorios en todos nuestros continentes. Tuvimos 5 plenarias con traducciones simultáneas en inglés, francés y español.
Ojalá y lo podamos hacer en más idiomas para la participación de tantos países. Tuvimos sesiones temáticas sobre juventud, gobiernos locales, sociedad civil, la academia y especialmente sobre pueblos originarios e indígenas. Tuvimos sesiones autoorganizadas y sesiones especiales compuestas por iniciativas individuales relacionadas a la economía social y solidaria, lo cual saludamos mucho porque nos da un reflejo de lo vivo que está esta comunidad y para lo que está llamado a ser el GISEP. El conjunto de todas estas actividades hoy nos ayudan a reportar por lo pronto, porque seguramente en los siguientes días con esta virtualidad o estos elementos que no son sincrónicos, pero hasta el día de hoy tenemos registrados como resultados más de 100 países participantes, más de 163,000 personas alcanzadas, 7,800 personas de los 5 continentes dialogando sobre el presente y futuro de la economía social, más de 15,000 interacciones en Zoom y redes sociales. Para muestra, pues que ahora estemos 481 personas unidos en este momento de cierre de nuestra experiencia. Tuvimos también acciones desde mayo en inglés, francés y español, contabilizando ya hasta el día de hoy a más o menos 500,000 de personas alcanzadas por el mensaje de la economía social y solidaria para este año. Escuchamos palabras que comienzan a ser comunes y potentes sin importar el país de origen, la educación hacia la transformación, la solidaridad, la comunidad, Por eso quiero de nuevo subrayar mi agradecimiento a todos los que tomaron parte en este proceso. No habría sido posible esto sin la fuerza de la colectividad, de las comunidades y personas que quieren transformación económica y social. A todos ustedes, los participantes, que ahora yo he dicho como un número estadístico, pero que al final, afortunadamente, representan personas de carne y hueso del otro lado de las pantallas y, sobre todo, vinculaciones con comunidades y territorios para tener influencia en ellas. Dentro de los muchos actores que están de este otro lado de la pantalla, pues agradezco principalmente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que como bien recordó el alcalde de Bilbao hace un momento, hace 2 años tuvo a bien enamorarse de la idea del GISEP y solicitar al Comité Ejecutivo que la Ciudad de México fuese la sede para el encuentro presencial de este año, del 2020. Como sabemos, afortunadamente esta versión virtual nos ha dado la oportunidad de juntarnos y ver en perspectiva que justamente dentro de un año, del 4 al 8 de octubre de 2021, podamos encontrarnos presencialmente en la Ciudad de México para hacer más vivido, más cercano y más afectuoso el intercambio de ideas sobre la economía social y solidaria. Agradezco a los miembros de su gobierno, a las instancias que han formado parte de este gran esfuerzo. Particularmente quiero agradecer a la secretaria Soledad Aragón, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Quiero también felicitar y agradecerle a Fadlala Cabani, el secretario de Desarrollo Económico de la ciudad. Y, pues como ya lo hice, pero nunca estará de más, a la doctora Diana Alarcón, jefa de la Oficina de la Coordinación de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. También quiero subrayar la participación y la generosa cooperación que ha tenido con nosotros una institución muy querida, de mucha relevancia en el mundo de la economía social en América Latina y el mundo. Me refiero a la Fundación Alemana de Servicios, a la Fundación Sparkassen, que afortunadamente nos ha podido acompañar a lo largo de este trayecto. Especialmente quiero agradecer a mis amigos Luis Proaño y Gerd Weisbach, que hayan tenido la solidaridad para acompañar este proceso. Creo que pues está de más, pero saben ellos bien los frutos que nos toca seguir todo esto cultivando y tener más frutos hacia el futuro. Entonces les agradezco fraternalmente su colaboración. Le quiero agradecer además, sin duda, al equipo del INAES, que ha estado todos estos días organizando, estando en contacto con todos los ponentes, haciendo todas estas estructuras
temáticas para que hoy tuviésemos estos resultados. Le agradezco indudablemente a los traductores que nos han ayudado a que los mensajes de distintas lenguas puedan ser canalizados para que la mayoría de las personas podamos comprender lo que estamos intercambiando los unos a los otros. En medio de todo esto, me gustaría despedirme con unas palabras. El COVID nos ha reflejado, pues, muchas cosas, lo hemos dicho acá, muchas precariedades, muchas debilidades en las estructuras que tenemos para cuidarnos los unos a los otros. Pero creo que también es importante resaltar que el COVID nos ha mostrado que materialmente somos lo mismo. No se podría difundir el virus, no podría considerarse esto una pandemia, es una obviedad, pero creo que la habíamos dejado atrás. Si no fuéramos materialmente iguales, no podría transmitirse el COVID. Si no compartiéramos el mismo principio físico y químico de respirar de la manera en la que hablamos todas las personas del planeta, esa microscópica nueva vida, nueva no vida, porque de hecho es así un virus, que necesita de la vida para reproducirse, pues no estaría expandida como está hoy en el planeta. Nos ha recordado que además estamos más conectados que jamás, que en ningún momento de la historia. Entonces el COVID nos ha recordado que somos lo mismo materialmente y que estamos tremendamente conectados. Y en esa aparición de esta microscópica condicionante de la vida, hoy, como nunca en su historia, la humanidad está viviendo una situación muy compleja, muy dramática, pero que también espero esté llena de oportunidades. Creo que la mayoría del mundo está experimentando, como nunca, un cambio en su moral. Y si me permiten, voy a hacer referencia a dos entendimientos sobre la palabra moral. La moral significa el estado de ánimo. El ánimo, el ánima, es eso que tenemos los seres humanos que nos diferencia particularmente de los otros seres vivos. Eso que nos lleva a comportarnos de una u otra manera. Y cuando alguien está de baja moral, pues más bien tiene pues un semblante deprimido, de poca alegría, de poca energía para hacer las cuestiones. Creo que el mundo hoy experimenta un momento, argumentadamente, de baja moral, que podría estar pesimista. Pero la economía social y solidaria tiene su propia moral, entendido también en los dos conceptos. La moral como los caminos que nos dicen cómo otros han transitado, cómo han dado pasos para estar bien, para privilegiar las buenas acciones de las que no nos llevan a reproducir la vida. Y creo que la economía social y solidaria, sus principios y valores constituyen esa moral de la economía social y solidaria que afortunadamente hoy hemos podido estar toda esta semana transmitiendo con los miles de personas que hemos estado conectados a través de estas redes. Por eso la economía social y solidaria, que tiene su moral, sus marcos de acción bajo principios y valores, también nos lleva a la otra concepción de la palabra, a una mejor moral, a un mejor estado de ánimo, a un ánima que tiene que ser, sin duda, un signo de esperanza para el resto de la humanidad. Creo que los que conocemos las experiencias desde las pequeñas cooperativas, los pequeños grupos productivos o pequeños grupos de ahorro, que cuando encuentran que la solidaridad y la confianza entre los unos y los otros, entre las personas, entre las mujeres necesitadas, entre las familias que van construyendo cadenas para poder solucionar sus necesidades materiales, ahí se crea un estado de ánimo que no lo tiene el sistema de las cosas, el sistema que ha impuesto que primero son las cosas antes que las personas, primero el capital antes que el trabajo, primero todos esos números impactantes antes que la resolución de las necesidades más acuciantes de las personas. Por eso creo que la moral de la economía social, el estado de ánimo que nos da la economía social, nos tiene que llenar de esperanza y nosotros tenemos que ser signo de esperanza para todos los que todavía no la conocen, todos aquellos
que necesitan contagiarse de este tipo de actividades para ver que la humanidad no solo tiene viabilidad, sino que tiene la posibilidad de tener un futuro muchísimo mejor, muchísimo más armonizado con el medio ambiente, con las comunidades, con su historia, con su diversidad. Para cerrar, creo que lo más entusiasmante, tal vez, de la economía social, ya se decía en la plenaria de la mañana, si bien nos entusiasman mucho los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una gran meta civilizatoria y de la cual la economía social tiene mucho que aportar, me gustaría recordar que los ODS tienen su fundamento también en una base que se generó en la mitad del siglo XX. Esa base es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Mujer. El artículo 1 nos recuerda que todos los hombres y mujeres nacimos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados de conciencia y de razón, hemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Durante estas décadas hemos tenido confrontados modelos económicos y sociales, uno que pugnaba hacia la igualdad y que tuvo su etapa histórica, otro que exacerbaba la libertad y que hoy padecemos generando unas desigualdades tremendamente fuertes. Pero creo que estamos en el tiempo de generar el modelo económico y social que tiene como obsesión, que tiene como brújula, pero tiene como pasos de todos los días, acciones pequeñas de todos los días, la construcción de la fraternidad. Creo que de eso se trata la economía social y solidaria, de sociedades horizontalizadas porque nos reconocemos como iguales en derechos y en dignidad, y eso que nos iguala son nuestras actividades económicas, especialmente la del trabajo. Trabajo que tenemos la mayoría de las personas, que el sistema actual evidencia como precariedad cuando hablamos de la falta de empleos, y se hace una paradoja cuando tenemos un superávit de trabajo como actividad neurálgica de las personas. En fin, creo que tenemos esta gran oportunidad de que viendo todo lo que está ocurriendo, todo lo que nos evidencia como debilidades el COVID, como en la estructura social y económica que privilegia las cosas, se ha generado una cultura del descarte y del olvido, de los no cuidados a los más débiles, y que está basado en esa concepción de la competencia y el individualismo. Como decía el alcalde de Bilbao, tenemos que hacer que sea la solidaridad la que triunfe, no como una bandera ideológica, sino como una acción de todos los días, una práctica que está al alcance de todas las personas para que podamos vivir mejor todas y todos. Por eso, si siempre he estado convencido, hoy que tenemos a tantas personas conectadas, que tenemos esta posibilidad de estar intercambiando, estoy todavía más seguro que la economía social y solidaria tiene que estar en todo tipo de actividad económica y social, y tiene que ser para todos y para todas, especialmente para los más pequeños, para los más vulnerables. Por eso desde el Gobierno de México estamos muy contentos en llegar a este momento, en poder cerrar estos primeros 5 días de encuentro virtual, de poder decir que nos vamos a ver dentro de 12 meses y tener la esperanza de que así será, de que podremos de nuevo encontrarnos física, entrañablemente presentes aquí en la Ciudad de México en el próximo año, octubre de 2021. Por lo tanto, aquí no termina algo, sino que empieza una preparación para un nuevo evento, para una nueva forma, y espero que no nos interrumpamos esta condición. Por eso, siendo prácticamente el mediodía de este día, quiero declarar como cerrado los trabajos de este GICEF 2020, del Foro Global de la Economía Social, que en su forma virtual llega hoy a su término. Quedarán ahí todos los materiales, pero quedo en la tremenda alegría de encontrarnos esperanzadamente el próximo año. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos en la Ciudad de México dentro de un año exactamente, y dejamos aquí un video de todos los participantes para animarnos. Muchísimas gracias y reciban un abrazo a donde estén. Desde México, desde América Latina, hoy concluimos el Foro Global Virtual de Economía Social GICEF, el poder de la comunidad y de la economía social y solidaria
como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Esto nos convoca globalmente a reflexionar y actuar. Les damos las gracias a todas las personas asistentes de Europa, Asia, África, Oceanía y América, y a todas y todos los ponentes y participantes que nos dimos cita virtualmente durante esta semana para construir y dialogar. Hoy más que nunca estamos convencidos que la economía social y solidaria es la vía para transitar hacia una sociedad más justa e igualitaria, que genere mejores condiciones para las juventudes, las mujeres, las personas de origen indígena, la sociedad en general, y para que nadie se quede atrás. Un mejor mundo es posible y poner en el centro a las personas es la vía. Para el bienestar, para la inclusión, para el cuidado del medio ambiente, para resolver los grandes problemas globales desde lo local. La economía social en todo y para todos. Con la firme convicción de posibilidad de cambio. De la transformación social. De la transformación económica. Los esperamos con los brazos abiertos en México. Para celebrar juntos el GICEP 2021 y decir Bienvenidos a México. Sus colores, sus sabores, sus lugares, sus territorios, sus recursos naturales y culturales, sus personas son motivo de admiración. Es un sitio donde se encuentran historias, naturaleza, legados, saberes, lenguas, paisajes y cosmovisiones. Donde conviven ideales y la esperanza de un mejor presente y futuro. Hablamos del mundo, de este lugar llamado planeta, de su diversidad, que hoy se reúne y se reencuentra en este espacio virtual porque pese a las distancias físicas, hoy estamos más cerca que nunca como humanidad. Sabedores del valor de la vida y de la importancia de convivir en armonía con la naturaleza. México les da la bienvenida. Es un honor tenerlos aquí. Les invitamos a imaginar lo espléndido de este territorio, su comida, su gente, sus rincones y rutas. Sus pueblos y lugares turísticos, su folclor, su cultura ancestral y a la vez cosmopolita, sus atardeceres inolvidables. Será en 2021 cuando nos veamos de manera presencial en México, en la puerta de entrada a América Latina. En 2020 somos más personas. Por y en la economía social y solidaria. Gracias a ti, a ustedes, a las instituciones aliadas. Al secretariado y a la Fundación Sparkassen. Nos vemos en 2021. Te esperamos. ¡Gracias!